Y bueno, Kennedy, tenerlo nuevamente en casa es una bendición, y más para esta fecha. Yo les animo, tengan abierto el corazón, porque Kennedy tiene el corazón completamente abierto para el Señor. Es una persona que ama a Dios, que no pierde oportunidad en poder mostrar al Señor, no pierde oportunidad en poder hablarle a aquellos que no le conocen. Pues Diana es fruto de que Kennedy la invitó a conocer al amado del corazón de él. Y Diana es una hija de Kennedy, una hija espiritual de Kennedy. Kennedy la llevó al Señor. Ese no se queda con nada, ¿no? Él todo. Bueno, los dejo con Kennedy, porque le damos un aplauso al Señor por él. Dios te bendiga, iglesia. Buenos días. ¿Cuántos ya disfrutaron el ponquecito ya, verdad? Todavía veo algunas muelas moviéndose. Bien, jóvenes y hermanos y niños, si todavía hay alguno que me está escuchando que está de brazo, escucha que esto también es para ti. Bien, nos alegramos nuevamente de estar aquí en casa. Nos alegramos de regresar, de retomar. Dios ha sido bueno en todo momento. Eso, mira, les puedo asegurar que su palabra no ha cambiado y sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Para mí es un placer nuevamente estar en esta casa. En aquel momento así negrito y feo me adoptaron. Sigo siendo adoptado y sigo siendo negrito y feo, pero bueno, Dios nos sigue amando, nos sigue amando. Pero como dice el pastor, lo que traemos no es de parte mía, sino de parte de Dios, ¿sí? Teníamos muchas cosas para hablar, pero durante el tiempo de la convivencia noté algo que ha carecido mucho en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra comunidad de fe, en el pueblo de Cristo. Y no sé cuántos vieron la película Karate Kid. ¿Saben cuál es la película? Karate Kid, ¿sí? ¿Sí recuerdan cómo fue el proceso? Tira chaqueta, recoge chaqueta, encerar, lustrar. ¿Sí recuerdan? Bueno, permíteme contarte una pequeña historia primero de un hombre que tenía una casa en una montaña y había un joven llamado Mateo que soñaba con ser un gran artesano. Los que conocen lo que es la artesanía es tallar en madera, ¿sí? En su pueblo todos hablaban de un viejito maestro que vivía en la cima de una colina. Decían que aquel anciano podía transformar cualquier pedazo de madera en una obra de arte. Mateo decidió que quería aprender de él. Subió a la colina, tocó a la puerta de aquel maestro, y cuando el anciano le abrió, Mateo le dijo entusiasmado: quiero aprender de usted. Enséñame a hacer la mejor escultura, las mejores obras. Y como les comentaba, se parece mucho a la película de Karate Kid. O como también hace poco, el año pasado, tuvimos la oportunidad de visitar mi tierra. Tan pronto llegamos, recuerdo que una pastora junto con su familia me dijo: Kennedy, me enteré que llegaste. No me dejaron ni siquiera terminar de aterrizar y bajar las maletas, que te tengo una agenda. Vamos a evangelizar, predicar, vamos a abrir, vamos a fortalecer iglesias. Y me llevaron a recorrer muchas partes de mi país. Y justamente cuando por fin en la temporada decembrina llegamos a casa, me encuentro con un viejo amigo y él me dice: Kennedy, mi hijo está en la universidad y tiene problemas con matemáticas, y yo sé que tú eres un teso en eso. Para los que no saben, yo soy profesor de matemáticas, y aquel amigo recordó lo que hacíamos y me entregó a su hijo, y yo me acordé: es mi momento de Karate Kid. Le dije: bueno, hijo, él se llama Juan, y le dije: Juan, si quieres estudiar conmigo, tú tienes que hacer todo lo que te diga. Y recuerdo que empezamos a estudiar, empezamos a trabajar las fórmulas, los ejercicios.
Pero yo vi en un momento que Juan se sentía estancado, que no podía avanzar, que tenía algo, porque no había todavía descubierto una técnica para trabajar, para estudiar. Y justamente mi tía me dice: hijo, ¿será que me puedes ayudar a pintar la casa? Y yo hice así: Juan, ya tengo mi discípulo. Y le dije a Juan: vamos a pintar la casa de mi tía, pero lo vamos a hacer de esta manera. Vas a dar un brochazo, vas a subir y bajar, pero cada vez que lo vayas haciendo me tienes que repetir las fórmulas. Cada vez que vayas haciendo la pintura, tienes que decirme todas las fórmulas. Tienes que decirme las propiedades, tienes que decirme el procedimiento. Si te pongo un ejercicio, tienes que resolverlo sin usar lápiz y papel, solo con la mente y hablando. Y Juan, en una oportunidad, me llegó a decir: yo vine fue a estudiar, no sé por qué estoy haciendo eso. Le dije: Juan, ahí está la puerta, yo te invité, usted aceptó. Si quieres aprender, sigue la instrucción. No te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Hoy todavía Juan me sigue llamando y me dice: no te busco por matemática, te busco por un consejo. Y Juan ya había tenido problemas con la materia, pero de ese momento que me conoció y todo lo que lo hice vulgarmente hablando a sufrir, él pasó su materia y desde ese día sabía que lo que yo le dijera, eso era ley para él. Lo que yo le dijera, eso era ley para él. Y Juan, yo le decía: Juan, toca correr en la mañana, y Juan salía a correr. Juan, toca hacer esto a la distancia. Juan, necesito que hagas bien este tema, haz esto y me lo mandas. Y Juan cumplía la norma. Y eso me recordó muchísimo. Y continuando con Mateo, con este joven que quiso aprender el arte de trabajar la madera, el maestro sonrió y le respondió: si realmente quieres aprender, ven todos los días y ayúdame en mi taller. Mateo, con todo ese entusiasmo, se fue a casa y esperaba con ansiedad que amaneciera ese día siguiente para empezar a ser un gran escultor de obras en madera. Mateo esperaba que cuando llegara a la casa de aquel anciano, lápiz y papel y tomar nota. Pero así no fue como funcionó. Él esperaba que aquel hombre le diera las herramientas, técnicas, trucos de inmediato. Pero en cambio, pasó días limpiando el taller, preparando la madera y observando en silencio. Al principio, como nos pasaba a muchos, se sintió frustrado. Igual como la película, igual como la vida de Juan, igual como Mateo. Pero con el tiempo empezó a notar detalles que antes no veía. Empezó a ver cómo el maestro elegía cada pieza de madera, cómo sus manos se movían con precisión, cómo incluso el sonido de la gubia de aquel instrumento, de aquella herramienta sobre la madera, tenía un ritmo especial. Y un día el maestro le entregó una pequeña pieza de madera a Mateo y le dijo: estás listo, haz tu primera escultura. Mateo tomó la madera y, para su sorpresa, sus manos sabían qué hacer, pero no porque se lo enseñaron, sino porque siguió las instrucciones de lo que él veía. Él veía a su maestro y lo que él aprendió viendo, eso mismo hizo también. Juan 14:21 dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Te lo repito: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Hoy quiero traerte una palabra
con el título Conociendo a Dios desde la experiencia. Señor y Dios Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, tu dirección, tu cobertura, y que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Que así, Señor, como trastornó mi mente, mi corazón, pueda también, Señor, llegar a los corazones que lo necesitan. Que podamos salir, Señor, de aquí conociéndote a partir de esa experiencia real contigo. Si hay alguno, Señor, que todavía no te conoce, ablanda su corazón, vuélvelo, Señor, de carne, para que tenga, Señor, ese encuentro contigo, para que se choque, Señor, con la cruz de tu Hijo y pueda salir, Señor, de aquí transformado por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? Jesús en Juan 14:21, permiso, nos deja ver una gran verdad impresionante. Y es que Él se manifiesta en aquellos que le aman. Nosotros como padres, los que no saben todavía, tengo una hija, pero los que somos padres, los que tenemos la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos con amor, enseñamos a ellos, ¿sí? Y nos manifestamos sobre ellos y ellos replican lo que nosotros les enseñamos. Y Jesús nos deja ver esa misma verdad. Él dice que los que le aman guardan sus mandamientos. Sabes, conocer a Dios no es solamente acumular información. Conocer a Dios no es buscar en Google quién es Dios. Yo me di en una oportunidad la tarea de hacer una encuesta, porque yo le preguntaba a las personas, ¿quién es Dios para ti? Y muchas personas me decían lo mismo siempre. Pues Dios es el Todopoderoso, el Creador. Dios es papá. Y la palabra mágica, Dios es todo. Y cuando tú le preguntas a qué es todo, pues todo es todo. No. Así no se busca a Dios, así no se conoce a Dios, sino experimentando su presencia y su carácter en nuestras vidas. Así es como se conoce a Dios. ¿Sabes? Tú y yo conoceremos a Dios solamente a través de la experiencia, según Él se nos revela a nosotros, a cada uno de nosotros. Muchas veces queremos conocer a Dios en nuestros términos, pero la Biblia, las palabras de Dios, nos enseña que Él se revela a nosotros como quiere, cuando quiere y a la medida en que le obedecemos y le amamos. No es como tú y yo queramos, es como Él quiere. No es como tú y yo, porque a veces nos ponemos inclusive en el punto de ponernos por encima de Dios y que tiene que hacer nuestra voluntad, y se nos olvida que Él es Dios. Dios no es una idea abstracta ni un concepto filosófico. Es una persona real que se da a conocer a aquellos que lo buscan en verdad. Yo creo que todos recuerdan ese pasaje o ese versículo que dice que Dios está buscando verdaderos que lo buscan en espíritu y en verdad. No una persona que lo busque por emoción, no una persona que se llena de información, sino una persona que lo busque en espíritu y en verdad. Hay quienes buscan en otros dioses y sabemos que estos dioses tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen oídos y no escuchan. Pero tu Dios, mi Dios, tiene ojos y ve tu aflicción, ve tu necesidad. Tu Dios y mi Dios tiene oído y escucha el clamor cuando lo buscas. Él te escucha. Tu Dios y mi Dios tiene mano. Él mete mano en el asunto y hoy en día sigue haciendo milagros. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Déjame mostrarte
algunos ejemplos que estoy seguro que lo conoces. Abraham. Sí conocen a Abraham, ¿cierto? Ese hombre que Dios se le reveló como su guía cuando lo llamó a subir a su tierra, a salir de su tierra, allá en Génesis 12. Y luego lo conoció como proveedor cuando le proveyó al carnero en lugar de Isaac. Abraham tuvo una experiencia personal con Dios. Y tiene un título, tiene un nombre. Abraham también conoció a Dios cuando obedeció y caminó con fe. Hay otro personaje muy icónico, importantísimo en la fe cristiana, Moisés, que aunque creció conociendo sobre el Dios de Israel, no fue hasta que Dios se le apareció en la zarza ardiente que realmente conoció su carácter. Y también Dios le reveló su misión. Eso está en Éxodo 3. David no conoció a Dios solo en la teoría, porque muchos nos quedamos en toda la parte de investigación. Pero David lo conoció en la práctica. Experimentó su fidelidad cuando era tan solo un pequeño al enfrentarse contra Goliat. Y también conoció su misericordia cuando cayó en pecado y Dios se acercó a él nuevamente. Salmo 51 nos habla de eso. Isaías conoció a Dios como admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Pedro lo conoció como Dios de misericordia y el Dios de toda consolación en 2 de Corintios 1. Pablo también lo conoció como mediador en 1 de Timoteo, juez justo en 2 de Timoteo 4, rey de reyes y señor de señores en 1 de Timoteo 6:15. Por esta razón, con frecuencia tenemos nombres o títulos para Dios en relación con un acontecimiento donde estos personajes y en muchos otros tuvieron una experiencia personal de forma directa con Dios. No fue una ocasión, fue una relación con Él. Y conocer a Dios por nombre requería haber experimentado personalmente su presencia. ¿Sabes? Los nombres, títulos y descripciones de Dios que aparecen en la Biblia identifican la persona, cómo lo conoció a Él y cómo conoció su carácter de forma personal. Hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con tu Señor? ¿Cuánto tiempo pasas conociéndolo? Porque recuerdo que Abraham en aquel monte lo colocó el Dios que provee. Ese fue el título, porque tuvo esa experiencia, tuvo ese encuentro, vio la provisión. Y hay muchos otros nombres. Yo estoy seguro que Dios no es solamente el Dios todopoderoso para ti, porque para mí ha sido cabeza de iglesia, Dios celoso, Dios de toda consolación, Dios que nos guía, fiel y verdadero, la luz de vida, mi cántico, mi maestro, mi apoyo, mi esperanza, el Dios de mi salvación, mi buen pastor, castillo mío, defensor de viudas. Ese es nuestro Dios, tu fortaleza, mi refugio, testigo fiel, nuestro escudo, nuestro jefe, nuestra paz, Padre de huérfanos, pan de vida, santo de los santos, soberano el Señor, mi libertador, mi salvador, nuestra ayuda, nuestro amparo y fortaleza, nuestro Padre, nuestra vida, nuestro Padre de misericordia, potente Salvador, redentor, salvación mía, el santo en medio de ti, Señor de la mies, sumo sacerdote. En aquella oportunidad, cuando hice aquella encuesta, vi lo vacío de la relación de aquellos chicos con Dios. Y yo le preguntaba a Dios, permíteme escribir algo que ellos puedan entender que tú no eres nada más historia,
que tú no eres nada más teología, sino que eres relación. Y empecé yo a investigar, empecé a escudriñar su palabra, empecé a comer Biblia, como dicen por allí, estudiar libros, pero mi herramienta principal, esta es mi herramienta principal. Y recuerdo que en aquella noche terminé de escribir esa canción que dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Siempre me preguntaba, y solo sabía que hiciste todo lo que me rodeaba. Los mares y la tierra a tu nombre adoraban. ¿Y cómo podía hacerlo si tu nombre no encontraba? Dios, así todos te llamaban, pero sé que solo ese nombre a ti no te quedaba. Pues te busqué en lo íntimo y como lo esperaba, eres más que suficiente, era lo que yo anhelaba. Óyeme, Él es el Cristo, el Mesías, mi libertador, el Padre eterno, mi sustentador. Es el que vino, el que vive y el que ha de venir. Y Él no falla en su palabra, siempre ha de cumplir. Hablar de su naturaleza es impresionante. Su mera santidad es un punto importante. Saber que Él existe antes de la creación, pues por Él todo fue creado para glorificación y la exaltación de su santo nombre. A donde yo camine, siempre me guiará tu norte. Él es el alfa, el omega, mi principio y fin, quien gobierna mi casa y pelea por mí. Él es todopoderoso, altísimo y Señor, quien sana al enfermo y quebranta el corazón. Y aunque reconozco que la ira le acompaña, su amor es suficiente y ese sí que no falla. Y cuando terminé esa canción, no solamente la escribí por todo lo que estudié, sino porque todo lo que te mencioné yo lo viví. Recuerdo que era como ese Juan. Señor, pero yo ¿por qué hago esto? Si yo quería era... Espera. Y lo pude conocer en todas y cada una de esas facetas. En todas. Muchos conocieron, saben de lo que pasé. Y Dios siempre estuvo allí. Presente. No era solamente teoría. Mas Jesucristo es el mayor ejemplo de esta verdad. En Juan 5:19 Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Jesús no solo conocía de manera intelectual a Dios, a su Padre, sino también por una comunión real con Él. En la obediencia, en la experiencia diaria y en su relación con el Padre. Eso es lo que Jesús nos modeló. Si quieres conocer más a Dios, no basta solo con asistir a la iglesia. No basta solo con leer sobre Él. Necesitas obedecerle, amarle, caminar con Él. Y en la medida que vives en su palabra, Él se revelará a ti. Pero si no pasas tiempo con ella, ¿cómo vas a conocerlo? Yo siempre tengo ese ejemplo, que cuando se están ennoviando, se están conociendo las parejas, lo hacen para conocerse. ¿Qué te gusta? ¿Qué color favorito? ¿Qué comida? Yo sé que a Diana le gusta mucho el plátano. Yo amo el plátano, pero nada más en dos presentaciones, patacones y tajadas. Pero Diana, en todas las, hasta en puré. Si se la dan en compota, ella es feliz. Entonces, uno empieza a conocer la persona porque pasa ¿qué?
tiempo con esa persona. Así tú conoces a esa persona. Y cuando están de novios, todo el tiempo posible. Todo el tiempo. Mire, gastan para el cine, gastan para salir de viaje a una ruta, gastan para comer en un restaurante, gastan y comparten y vamos a hacer esto y buscan cualquier excusa para pasar tiempo. Pero no hacen lo mismo con esto. No hacen lo mismo con esto. Y es algo que carecemos hoy en día en nuestras iglesias. Porque es que la gente de afuera está cansada de escuchar a Dios, de Dios por teorías. ¿Sabes qué quiere hacer? Verlo en ti. Eso es lo que quiere la gente de afuera. Porque ellos ya se les ha hablado, pero montones de veces. Diana nos compartía anoche o antenoche, que en su casa, en su comunidad, era imposible no escuchar a nuestros hermanos pentecostales: encienda el fuego, que encienda el fuego. Era imposible. Diana escuchaba de Dios en su casa. Era imposible no pasar por el frente de una iglesia y escuchar las alabanzas. Escuchaban de Dios. La pregunta es: ¿quién se lo modelaba? ¿Quién le modelaba a Dios? ¿Teorías? Ya basta. Dios quiere una persona que lo modele a Él. Tú sabes, siempre me impacta muchísimo la vida de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, el que lo negó? ¿Sí? Todos recuerdan a Pedro, el que lo negó. Así lo recordamos. Pero me encantan son los momentos antes de negarlo. Te vistes como Él, caminas como Él, hablas como Él. Fuera del punto de que lo negó, te vistes, hablas, caminas, pensamientos, acciones, vida como Jesús. Tú tienes que ser discípulo de Él. Hacen falta más Pedros que vivan con la experiencia real de Jesús en sus vidas. Hacen falta más Pedros. Y aún después que lo negó, ¿qué hizo Jesús? Se le acercó nuevamente a Él. ¿Le cerró las puertas? No. Antes se fortaleció aún más Pedro, su relación con Él. Dios se revela. Dios no se revela de una sola vez, sino progresivamente, conforme crecemos en nuestra relación con Él. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, versículos 12 y 13: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿A quién les dejó? Al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿A quién nos iba a guiar? Al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que te estoy enseñando, lo que te estoy hablando, encierra a un personaje que debe ser tu modelo y mi modelo, y se llama Jesús. Más nadie. Así como Abraham, Moisés, David y muchos otros hombres de la Biblia conocieron a Dios en diferentes etapas de su vida, nosotros también experimentamos nuestras dimensiones cuando nos acercamos a Él. Conocemos su carácter, crecemos en fe y en relación con Él. Pero ¿cuándo te vas a acercar? Yo le compartí a una niña en esta convivencia: ¿sabes? Dios tiene muchísimos regalos para ti. La pregunta es: ¿cuándo los quieres? ¿Cuándo quieres conocer, disfrutar de esos regalos para ti? Desde hoy. Bueno. Entonces que desde hoy empiece tu experiencia con Dios. Que sea desde hoy. Que no sea mañana. Que no sea el lunes. El lunes hago dieta, pero es que el lunes es festivo. Que sea desde hoy.
Y es entonces donde en esa relación interviene el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 10 al 12 nos enseña que el Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios. Señor, quiero conocerte, pero no quieres pasar tiempo conmigo. Señor, háblame, pero no te veo. Les decía a los chicos en la convivencia también, ¿de casualidad Dios sabe tu nombre? ¿Te conoce? Y estoy seguro que recuerdan a este personaje, Job. A mí me parece tan impresionante la vida de ese hombre, no solo porque se mantuvo fiel y por todo lo que vivió, no solamente por eso, sino porque, si recordamos, ¿quién subió? Nuestro enemigo, ¿cierto? Y dijo, no he conseguido justo alguno. Y Dios es tan bueno que se lo pone en bandeja de plata. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? Más allá del punto de que, claro, porque tú lo tienes, no, más allá de ese punto, Dios se lo puso en bandeja de plata. ¿Y sabes por qué? Porque el nombre de Job lo conocía el Padre y tenía una relación con él. ¿Tu nombre se escucha? ¿Tu nombre lo sabe? ¿O es que solamente Él sabe de tu existencia porque Él te creó? ¿Solamente por eso? ¿Cuánto tiempo pasas buscando tener esa experiencia personal y real con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas? La Biblia es clara cuando nos dice que cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, allá abajo también se sabe tu nombre. Allá abajo se sabe tu nombre. Ese no porque ese es siervo de Dios. O con él no nos podemos meter. ¿O qué? Yo le comentaba a los chicos una experiencia no sé si la llegué a comentar aquí, pero es que me parece tan impresionante que un hombre quería ser santero, y para los que no conocen, santería es parte de la brujería, es una rama de allá. Y para ellos consagrarse tienen que ser bautizados también, tal cual. Y resulta que su padrino le dijo, tienes que traerme unos huesos. Tienes que traerme unos huesos para hacerte el ritual y bautizarte. Y este hombre, emocionado por su santería, fue al cementerio, abrió una tumba y sacó unos huesos. Y se los llevó a su padrino. Y el padrino, cuando agarró los huesos, los soltó. Y les dijo, no podemos usar esos huesos. Y él, ¿pero por qué? O sea, ¿hice lo que me dijiste? Sí. Pero es que esos huesos le pertenecen a un cristiano. Eso trastornó la vida de aquel hombre. Porque aún después de muerto, esos huesos hablaban. ¿Te conoce Dios? ¿Conoce tu nombre? No podemos conocer a Dios solo con el intelecto humano. Necesitamos su espíritu para entender quién es Él realmente. Dios no se revela solo en momentos extraordinarios, sino también en la vida cotidiana. En esos momentos cuando no sabemos qué hacer, no hay comida en la alacena. Me recuerdo a mi pastor René, que nos comentó una experiencia que él decía, uy Señor, me provoca un pollo de KFC. Y hizo así, pero no tengo, pero gracias a Dios. Gracias. Él solamente alzó su voz un momento al aire, le hizo saber al Padre lo que sentía, pero también sabía su condición, que no podía. Llega a su casa y recuerdo que él nos dice que llegué a la casa y a los minutos, pastor, le traímos algo para compartir. El balde de KFC. Iglesia, Dios sí te escucha, pero cuando pasa tiempo con Él.
cuando pasas tiempo con Él. Mira, un corazón que se entrega, una persona que se entrega a Dios, mira, mueve el corazón de Dios como tú no tienes idea. Lo mueve. La palabra dice que Dios está buscando un corazón, ¿cierto? Un corazón. Él no dice 10, dice, si llegan 10, gloria a Dios, pero quiero uno. Y siempre le he preguntado a las personas con las que Dios me permite enseñarles y predicarles, ¿ese corazón va a ser el tuyo? ¿Ese corazón va a ser el tuyo? ¿Ese corazón va a ser el tuyo, el que Dios consiga? En Primera de Reyes 19, 11 y 12, Elías esperaba a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego. Pero Él se manifestó en un silbido apacible y delicado. Esto nos enseña que conocer a Dios no siempre viene con grandes señales, sino también en la intimidad día a día, en la cotidianidad que tenemos. Jesús nuevamente es la máxima revelación de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice que Dios habló de muchas formas en el pasado, pero ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Quien quiere conocer a Dios debe mirar a Cristo. No puede mirar a más nadie. Si quieres conocer a Dios, debes mirar solamente a Cristo, pues Él es la imagen invisible de Dios. Y nos los enseña en Colosenses 1:15. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Todo se une. Todo se une. La naturaleza de Dios es conocer su carácter. Cuando conocemos a Dios en la experiencia, descubrimos quién es realmente Él. La Biblia nos muestra varios atributos de Dios que podemos conocer personalmente. Y tú lo has escuchado mucho. Dios santo, Dios fiel, Dios de amor. Cuando Isaías tuvo su encuentro con Dios, lo primero que experimentó fue su santidad. Un verdadero encuentro con Dios nos lleva a un mayor sentido de su santidad y de nuestra necesidad de arrepentirnos también en su presencia. Pero es cuando pasamos tiempo con Él y nos chocamos con Él. Dios fiel. Moisés experimentó la fidelidad de Dios cuando vio cumplirse la promesa de la liberación de Israel. Y conocer a Dios es ver que Él nunca falla. Eso es conocer a Dios. Dios de amor. David, como les comentaba, experimentó el amor de Dios cuando fue restaurado después de su pecado, pero también lo conoció como un Dios justo y como un Padre amoroso. Dios soberano, el personaje que les comentaba, Job. Job conocía a Dios en teoría, pero solo después de su prueba pudo decir, ¿cuáles fueron las palabras de Job? De oídas, la teoría. De oídas te había oído, la teoría. Pero ahora viene la práctica. Mas ahora mis ojos te ven. La relación con Él. Dios no siempre actúa como queremos. Es más, no está obligado, Él es soberano. Pero podemos confiar en que su voluntad, ¿qué es? Esa es su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Cuando tú tomas decisiones, vas a tomar una decisión y no esperas, no consultas a Dios, sino que te impacientas, ¿cuál es la tendencia del ser humano? Cuando va a tomar una decisión y no espera la respuesta de Dios. Cometer, porque somos humanos. Si eres tú quien metes mano en el asunto, vas a cometer el error. Pero si es Dios quien mete mano en ese asunto, buena, agradable y perfecta.
aunque choque contigo, es buena, agradable y perfecta. Aunque no sea lo que tú querías, es buena, agradable y perfecta. Señor, que esa no era la casa, es buena, agradable y perfecta. Yo recuerdo que y es chistoso porque yo empecé con una bicicleta a hacer domicilios de Rappi a pie. Empecé a pie y yo cansado. Y ese Señor, ayúdanos con un trabajo, los papeles, difícil. Y un amigo nos puso la oportunidad con Rappi. Empezamos y a pie, caminando 1 o 2 kilómetros a pie. Y, Señor, y recordaba, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y luego vino una persona en el Señor de la iglesia: Kennedy, aquí tienes una bicicleta. Y yo, gracias a Dios. Y cambiamos, mejoramos. Era pequeña. Imagínense de mi tamaño en una bicicleta RIM 24. RIM 20, porque de 20 viene a 26. RIM 20. Y yo ahí, y tenía esas piernas así presas. Pero su voluntad era buena, agradable y sigue siendo perfecta. Y así poco a poco fuimos creciendo, confiando en el Señor, llevando domicilios en aquella bicicletica pequeñita. Y hoy por hoy ya hemos pasado por varios vehículos. Tenemos una motico con Diana y el Señor sabía nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón. Lo queríamos, sí. No teníamos los recursos, también es cierto. Pero cuando uno se pega a su voluntad, yo recuerdo que Diana me decía, pues amor, no sé, yo creo que el crédito no nos vaya a dar para tanto. ¿Cierto? Y casi siempre uno tiene que dar una inicial, ¿cierto? Casi siempre uno tiene que dar una inicial. Y yo, si Diana no tiene tanto el crédito y yo no tengo la inicial, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y recuerdo que ese día llegamos, le hicieron el estudio y le dijeron, está completo el crédito, no tienes que dar nada. Y nosotros, séllalo, se fue. Gracias a Dios. ¿Cierto que sí? Dios sigue siendo fiel. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es su voluntad. Pero nuevamente, el mayor ejemplo de alguien que experimentó y mostró la naturaleza de Dios fue Jesús. En Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Listo. Llega una niña, ¿tú te pareces a tu papá? ¿Te pareces a tu mamá? No lo tienes ahí, pero tengo el recuerdo seco. Te pareces a él. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús no solo hablaba del Padre, sino que lo reflejaba en todo lo que hacía. En todo. O sea, no es solamente a medias. No era solamente por días. Era en todo lo que hacía. Si queremos conocer realmente a Dios, debemos mirar a Cristo, porque Él es la máxima revelación de Dios al hombre. Y lo dice Hebreos 1:3. Dios no es un concepto, es una realidad viva hoy, en mi vida, y quiere ser también en la tuya. No se trata solo de leer la Biblia, sino de vivir en obediencia y amor para que Él se revele más y más a ti y a mí cada día. Como Jesús dijo en Juan 14:21, Él se manifestará en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Cosa difícil, guardar sus mandamientos. Señor, te amo, sí, pero no me obedece. Señor, te amo, sí, pero no me haces caso. Quiero bendecirte. Quiero llevarte a otro lugar. Y yo le compartía
en estas noches a un amiguito de la casa y le decía, oye, sí, yo me gradué de ingeniero, me gradué de licenciado en teología y tal cosa, pero entendí que todo eso eran los sueños que yo tenía, lo que yo quería hacer, hasta que me choqué con la cruz y me dijo, Kennedy, eso está bien, pero esa no es mi voluntad. Mi propósito contigo es este. No ejerzo ninguna de las carreras que estudié, porque me dediqué a trabajar en su propósito, en el sueño que Él tiene, que Él puso en mí, que es ganar almas, que es predicar su palabra. Poder escuchar a un joven que me dice, tu mensaje, lo que dijiste, mira, yo hoy en la mañana pensé en suicidarme y siento que Dios me da una segunda oportunidad. Estuvimos en un colegio en Soacha y en el 20 de julio, y ver jóvenes quebrantados, no por el título de ingeniero, no por el título de licenciado, sino por la presencia de Dios. Eso es lo que va a transformar Sogamoso, es lo que va a transformar tu casa, es lo que va a transformar tu comunidad, es lo que va a transformar tu hogar, tu familia. Eso, la presencia de Dios. Que Dios va a usar los títulos que tiene para cumplir su obra, bendito Dios. Lo veremos en el camino. Pero yo decidí dejar mis profesiones a un lado para hacer el reino. Y se siente tan bien que a través de la matemática, a donde llego, Cristo. Que cuando estoy cantando, a donde llego, Cristo. Que donde Dios me permita enseñarle a alguien de geología, ¿cómo se? Cristo. Y ahora uso mis carreras para predicar el evangelio. La buena palabra de verdad. Eso me llena mucho más. Totalmente. Ven los títulos allá, me siento feliz, se acabó el sueño y ya terminó. Pero el sueño de Dios es mucho más grande. Mucho más grande. Isaías fue transformado al ver la santidad de Dios. Pablo, al conocer a Cristo, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los mayores apóstoles. Pedro pasó de negar a Jesús a ser un líder de la iglesia porque conoció realmente quién era su Señor. Y cuando conocemos a Dios de verdad, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Dios te ama tal cual como eres, pero yo no te dije igual. Yo se los comenté en una oportunidad. Yo consumí alcohol, consumí droga, robé, vandalicé, hice montones de cosas. En una canción, adicto a la pornografía, adicto a las pasiones sexuales, lo dije en una canción. Pero cuando te chocas con la cruz, Dios no te deja igual. Dios es un Dios de misericordia, pero también es de cambios, de transformación. La misma palabra lo dice. Él usa ¿a quién? A lo vil y lo menospreciado. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios, a los que tienen todo ese montón de títulos y tienen grandes rascacielos. Lo vil y menospreciado. Pero ese vil y menospreciado que tiene un corazón dispuesto a honrar a Dios, un corazón dispuesto a obedecer a Dios, un corazón dispuesto a cumplir su voluntad al pie de la letra, como Juan y las fórmulas, como la película, como Mateo y el anciano que hacían esculturas en madera. Cuando conocemos la verdad, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, a más nadie.
Conocer a Dios no solamente es un concepto teológico, es el propósito de nuestra existencia. Es lo que cada uno de nosotros debemos tener. Conocer a Dios es la esencia de la vida eterna. Y Dios se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad, con entrega. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si queremos conocer a Dios profundamente, debemos anhelarlo, no solo con palabras, sino con nuestra vida. Con nuestra vida. Te pregunto hoy, iglesia, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer más a Dios? No te conformes por la información que puedes conseguir con la inteligencia artificial, con Google, con los libros. Búscale con obediencia y amor. Pero eso también genera otra pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir según lo que ya aprendes y sabes de Él? ¿Estás dispuesto a vivir conforme a eso? La revelación de Dios crece con obediencia. Que nuestra vida sea un reflejo de su carácter. ¿Refleja hoy tu vida ese carácter de Dios? Que podamos decir, como dijo Job: mas ahora mis ojos te ven, Dios. Que podamos decir eso. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y eficaz. Gracias, Jesús, porque a través de ella nos has enseñado, nos has modelado, nos has revelado al Padre. Gracias, Dios. Señor, enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a doblar nuestra vida a tu voluntad y a tu soberanía. Enséñanos a aprender a mirarte, a escucharte, a pasar tiempo contigo, Dios. Enséñanos, Señor. Pon en nosotros, Señor, si es necesario, ese nuevo corazón, pero que te busque, Dios. Aquí estamos, Dios. Somos el barro, tú el alfarero. Somos la madera, Señor, y tú el escultor. Aquí estamos, Dios. Gracias, Padre. Y no me puedo ir sin preguntar si hay alguno que quiere vivir esa experiencia real con Jesús. Si hay alguno que quiera vivir ese encuentro genial con Él, te invito a que donde estés puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy quiero vivir esa experiencia real de amor y de intimidad contigo. Que no sea solo de oídas, sino que mis ojos te puedan ver. Te acepto en mi vida, tu gobierno, tu soberanía. Gracias, Dios, por salvarme, por perdonarme y por restablecer mi relación con Dios Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios.